Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Cuando lo tengan pueden decir amén. Bien, leemos la bendita y sagrada palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, que son fieles y verdaderas. Gracias, Padre, en esta hora que nos permite estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas tú el que esté ministrando, que seas tú el que estés hablando a nuestras vidas en esta hora por medio de tus benditas palabras, Señor, que ellas hagan el trabajo, el propósito para la cual tú las envías, Señor, que sea restaurar, traer edificación, traer renovación a las vidas de cada uno de nosotros. Necesitamos de tu gracia. En esta hora nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por permitirnos, ¿verdad?, estar acá y permitirnos exponer y hablar sobre un tema que es tan importante siempre, y es hablar de su palabra. Y en esta mañana quiero hablar sobre la preeminencia de la palabra de Dios. La preeminencia de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de preeminencia, nos estamos refiriendo a algo que está por encima de todo. Cuando hablamos de que alguien está en eminencia, algo es eminente, nos estamos refiriendo a que está encima, está en una posición de autoridad, en una posición de privilegio. Y cuando decimos que algo es preeminente, estamos diciendo que está por encima de todo. Y con seguridad, con certeza, podemos decir que la palabra de Dios tiene preeminencia sobre todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia, la palabra de Dios, la única manera de explicar este fenómeno, de este libro que es tan singular, como estaremos viendo, es tan singular, es tan específico, que solamente se puede explicar por medio de la obra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, por medio de su operación sobrenatural en encargarse en cada detalle de que nosotros tengamos esta revelación, que tengamos la verdad de lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso brevemente haré unos repasos sobre algunos aspectos de la palabra que quizás algunos de ustedes lo conozcan, quizás refrescaremos, para luego estar hablando más específicamente del impacto, de la función de la palabra en nuestra vida. Estamos, ¿verdad?, celebrando el mes de la Biblia, y específicamente ya tiene un día, al final de este mes, en el cual se estará celebrando, pero la palabra de Dios nosotros la celebramos todos los días, bendito sea el nombre del Señor. Porque su palabra está presente, está en medio de nosotros. Sus palabras son las que nos dan vida. Es más, por su palabra subsiste todo lo que hay y fue creado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la palabra de Dios tiene una importancia cardinal para el creyente, para lo que sabemos lo que significa la palabra de Dios. Y bueno, la Biblia supera todos los escritos que se han hecho en el mundo. Por eso tiene preeminencia. La Biblia supera a todos los escritos que usted pueda entender. Usted puede buscar obras clásicas como El Quijote de la Mancha, como de Shakespeare, como las obras griegas, la Odisea, la Ilíada. Cualquier obra usted puede buscar y la Biblia lo supera en autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. No hay ningún libro que tenga la autoridad que tiene la palabra de Dios.
Usted a veces puede leer un escrito y usted se puede decir, wow, este libro tiene conocimiento porque esa persona investigó, esa persona está preparada, esa persona es un científico y sabe lo que está diciendo, bendito sea el nombre del Señor. O podemos ver apelar a textos como la Constitución, que hablamos que la Constitución es el texto que rige a una nación, la vida de una nación, y pone el orden. Usted puede buscar cualquier libro que usted quiera buscar y no hay libro que se compare con la palabra de Dios en autoridad, porque son la palabra de Dios mismos. Es la voluntad de Dios mismo aquí en la tierra manifestada. Gloria a Dios. Pero la Biblia supera cualquier escrito en antigüedad. No hay ningún otro escrito de lo cual tengamos ahora memoria que pueda superar la Biblia en cuanto a antigüedad. Porque sabemos que la Biblia empieza con los mismos orígenes de la creación. La Biblia empieza diciendo en el principio, gloria a Jesús. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que no había nada antes de, y la palabra es persistente a eso, la palabra es eterna. Así que no hay ningún otro escrito que pueda superar a la Biblia en antigüedad. Aunque algunas personas a veces quieren buscar y decir no, porque los escritos de los caldeos, de los sumerios, unos escritos que eran anteriores a la Biblia, hermano, nada de eso. La palabra de Dios está desde el inicio mismo de la creación y del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y desde el principio de la creación, cuando Dios dice sea la luz, gloria a Jesús. Pero la palabra también, la Biblia supera cualquier escrito en cuanto a la literatura. No hay ningún otro libro que pueda tener la complejidad literaria que tiene la Biblia en cuanto a textos literarios, figuras literarias. Tiene diferentes tipos de textos. No hay ninguna obra literaria que pueda superar a la Biblia en cuanto a eso. En cuanto a popularidad, no hay ningún otro libro que sea más conocido que la Biblia. No hay ningún otro libro que tenga más traducciones a otros idiomas que la Biblia. La Biblia todos lo tenemos, ¿verdad? En diferentes accesos, los celulares, tenemos Biblia en nuestra casa. No hay ningún otro libro que tenga esa presencia en medio de las personas. Pero también la Biblia supera a todo escrito en cuanto a veracidad. No hay ningún otro libro que contenga las verdades que contiene la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad misma. Gloria a Jesús. Pero también, hermanos, no hay ningún otro libro que se compare a la palabra de Dios en cuanto a perfección. Gloria a Jesús. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es bella. Hermano, cuando nosotros leemos la palabra, nosotros nos contemplamos la hermosura que Dios ha plasmado en ese libro. Es una hermosura en cuanto a lo literario, una hermosura en cuanto a todo lo sublime. Cuando meditamos en la palabra de Dios, incluso aún estamos durmiendo, escuchamos esa palabra que nos susurran, que se repiten en nuestras mentes y vemos la belleza de la palabra de Dios. No hay nada que se pueda comparar, hermanos, en cuanto a belleza y hermosura se refiere. Pero su origen y naturaleza tampoco, ningún otro escrito comparte con las palabras. El origen, ¿cuál es el origen? Su origen es Dios mismo y su naturaleza es divina. Ningún otro escrito tiene esa característica y esas cualidades que podemos tener en la Biblia. Bien, entonces entrando de manera ya, por ejemplo, de manera llana a lo que es la Biblia, usamos el término de la Biblia, pero sabemos que el término de la Biblia viene del original del griego biblos, que ese era el nombre que tenía la ciudad en donde se hacían lo que eran los pergaminos y los papiros para hacer la Biblia. Es una ciudad griega antigua donde se hacían esos libros. Y literalmente significa libro. Y sabemos, ¿verdad?, que la Biblia está compuesta por 66 libros. 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y esta palabra de Biblia fue usada por primera vez por Juan Crisóstomo alrededor del año 400 después de Cristo. Sabemos que la palabra Biblia no está en la Biblia, pero sí se hace referencia por el material a que se utilizaba y la ciudad donde se hacía el material para escribir la Biblia. Pero llanamente significa libro. ¿Cuál es otro nombre tiene la palabra de Dios? Bueno, la escritura o escritura, que viene también del latín, que quiere decir escrito o escrito.
Esta palabra aparece 52 veces en el Nuevo Testamento. Pero también vemos que la palabra se llaman las Sagradas Escrituras y aparece una vez en la Biblia en 2 de Timoteo 3:15. Al igual que Santas Escrituras que aparecen también en Romanos 1:2. Pero también se conoce como la palabra de Dios, la palabra de Dios misma. Y este texto aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y también conocemos la palabra de Dios como testamento, los preceptos, los estatutos, los mandamientos, los juicios y el libro. Muchísimos nombres, pero todo para referirse a la autoridad y a la singularidad que tiene este libro para toda la iglesia y la historia de la iglesia. Los materiales, como ustedes saben, quizás, o como saben la mayoría, los materiales con los que se hizo la Biblia, que eso también nos lleva a nosotros a ver la grandeza de este libro. Los materiales que se utilizaron, los primeros eran los llamados papiros, que no era más que un material de origen vegetal que venía de una planta parecida muy como a la mata de plátano, unos juncos, que su corteza se ponía a secar y se preparaba, y en ellos se escribía la Biblia. Es un material perecedero, pero también un material que se conservaba por mucho tiempo. Hay papiros que se conservan todavía de cientos de años antes de Cristo, en los grandes museos y en los grandes lugares donde están. Pero el papiro era el primer material donde se hacía la Biblia, donde se escribía la Biblia. Muchos de los manuscritos de la Biblia están escritos en papiro. Pero hay otro material también que es el pergamino. El pergamino. Y el pergamino hace referencia a la ciudad donde se hacían ese material, que era la ciudad de Pérgamo. Ahí se hacían los pergaminos que están hechos de piel de animales, es decir, de ovejas, terneros, que eran puestos a secar, y en ellos se escribía la Biblia. Ese material era más duradero que el pergamino, que el papiro, pero también era un material de origen animal. Y hay otros materiales que también se utilizaron para escribir la Biblia. Sin embargo, a pesar de esos materiales perecederos que se podían quizás quemar, que muchas veces se intentó hacer, el Señor preservó la Biblia a pesar de todo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Ningún otro escrito que fue hecho con ese material, por lo general, persiste. Algunos muy pocos, de algunos fragmentos, algo así. Sin embargo, de la Biblia podemos encontrar toda la Biblia, diferentes fragmentos, pero toda la Biblia reconstruida a través de estos materiales perecederos que Dios se encargó de preservar hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuánto le dan un aplauso al Señor por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, otra singularidad que tiene este libro y que nos hace maravillarnos y sorprendernos delante del Señor es que este libro no fue escrito por un solo autor. Es decir, un solo autor divino que es Dios. Pero Dios se valió de autores humanos para plasmar esa verdad que Él quería comunicar a los hombres. La Biblia fue escrita por alrededor de 40 autores en un periodo de alrededor de 1500 años, es decir, 1500 antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Es decir, un libro que tuvo un proceso de edición, de recopilación, hasta lo que llegamos a tener en nuestros días, el canon de la Biblia que llegamos a tener en estos días. Pero esos autores fueron autores muy diversos. Hubieron reyes, hubieron campesinos, hubieron filósofos, hubieron pastores, poetas, estadistas, eruditos, médicos, de todo lo que usted se pueda imaginar. Hermano, si hacemos un reto en el día de hoy de poner a diferentes personas de diferentes condiciones, de diferentes profesiones a escribir un escrito, ¿ustedes creen que tengan la coherencia que tiene el libro, la palabra de Dios? No, hermanos. ¿Por qué? Porque el origen del libro es Dios mismo. Y no importaba cuál fuera la profesión, cuál fuera la preparación, es decir, personas del vulgo, personas que simplemente algunos no sabían leer ni escribir, fueron autores de la palabra de Dios. Porque Dios no se limita. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios hace de lo que no hay, Él saca. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que no es, Él lo convierte para que sea. Bendito sea el nombre del Señor.
Por eso, hermano, el Señor buscó cuando eligió sus discípulos. Él eligió habían diferentes preparaciones, hermano. Pero si usted pudiera ver que eran personas en ese tiempo, personas del vulgo, personas sin letra, personas que no tenían estudios, si decimos en el día de hoy, que quizás no habían completado una primaria, no habían completado el bachillerato. Sin embargo, esas personas que tuvieron 3 años y medio con Jesús, luego tuvieron que reconocer, pero ustedes hablan como Él hablaba, bendito sea el nombre del Señor. Y la sabiduría que nos dejaron, bendito sea el nombre del Señor, inspirado por Dios. Eso tiene que ser para nosotros una muestra de que para Dios no hay limitación. Hermano, no importa lo que usted no haya logrado, lo que usted no sea, pero en Dios, bendito sea el nombre del Señor, hacemos proezas, bendito sea el nombre del Señor. Solamente tenemos que ponernos en la mano de Dios y Dios es capaz de hacer, bendito sea el nombre del Señor, con una vida, con un hombre de Dios, con una mujer de Dios dispuesta a hacer maravillas y a hacer proezas. Bendito sea el nombre del Señor. Para Dios no hay limitaciones, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Así como Moisés, cuando Dios lo envió, le dijo, pero ¿qué yo le voy a decir a este pueblo si yo soy tartamudo? Ve que yo te envío, bendito sea el nombre del Señor. Lo único que nosotros tenemos que estar seguros es que el Señor nos envía, que el Señor nos respalda y tenemos que ir porque Él hará y se glorificará. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia tiene diferentes textos literarios, como ya habíamos dicho. La Biblia habla de historia, la Biblia habla de profecía, habla de biografía, autobiografía, poesías, leyes, epístolas, un sinnúmero de géneros literarios. La Biblia es un libro completo, no tiene nada que envidiarle a ningún otro libro, gloria a Jesús. Y como sabemos, fue escrita en 3 idiomas. Fue escrita en hebreo, que es el idioma por lo general del Antiguo Testamento, el idioma hablado por el pueblo de Israel, los judíos, que viene prácticamente de la ciudad de Hebrón, que era una de las ciudades antiguas que el pueblo de Israel conquistó, y de ahí se acuñó el término de hebreo. Es decir, ese es el idioma básicamente del Antiguo Testamento. Y hay unos fragmentos también que están en arameo, que era un idioma, una lengua franca, es decir, del imperio de Alejandro Magno en ese tiempo. Y hay fragmentos de la Biblia que están en ese lenguaje, en el arameo. Y como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego, que era el idioma internacional de aquel tiempo, como hoy es el inglés. Hoy el inglés es el idioma internacional que se habla en todos los países. Y usted tiene que hablarlo, tiene que saberlo. Eso era el griego. Pero se escribió en el griego koiné, que era el griego del vulgo, es decir, el griego que hablaba la persona común y corriente, no un lenguaje muy sofisticado como las lenguas clásicas, las obras clásicas griegas, sino en un lenguaje llano del vulgo. Pero esos son los 3 lenguajes en los que se escribieron la Biblia. Y ustedes saben, hermano, lo difícil que es que 3 lenguajes diferentes puedan coincidir, que tengan una coherencia, que tengan una armonía, gloria a Jesús. Porque hoy sabemos que los idiomas representan la idiosincrasia, la cosmovisión de un pueblo, de una nación, y que incluso hay muchos idiomas, hay expresiones que no se pueden traducir. Es decir, hay palabras simplemente que no se pueden traducir, que usted no tienen traducción a otro idioma. Y por eso es la importancia de los traductores que en la Biblia han hecho su papel de traducir la Biblia para tenerla en el lenguaje que hoy la tenemos. Y la Biblia sabemos que al inicio, el Antiguo Testamento, como lo tenían los judíos, no tenían la división que teníamos nosotros ahora, sino que estaban todos los libros, estaban en 3 divisiones, que vamos a abundar más adelante, pero esos libros después se fueron recopilando y se juntaron ya el Nuevo Testamento con los libros del Nuevo Testamento para formar ya lo que tenemos hoy como la Biblia. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esta división, por ejemplo, que tiene la Biblia hoy en día en versículos, no era como la tenemos hoy en día. Es decir, la Biblia no estaba dividida en versículos, sino que era totalmente corrida. Y esa división en versículos se hizo en el siglo XIII por un señor que se llamaba Esteban Langton, que era un monje, ¿verdad?, de esos tiempos. Él fue que dividió la Biblia en versículos, en capítulos, y se dividió en 1189 capítulos, que son lo que tenemos hasta el día de hoy. Y luego también se hizo la división en versículos,
que no se hizo también hasta los primeros 900 años después de Cristo y fue hecha con la Vulgata latina, que tiene 31.163 versículos, que también es lo que tenemos en el día de hoy. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros poder, ¿verdad?, estudiar la Biblia, poder encontrar cualquier tema por esa división. Pero tenemos que entender cómo se fueron haciendo todo eso que nosotros tenemos en el día de hoy, porque nosotros creemos quizá que bueno, que eso fue muy fácil. Hermano, pero yo le voy a decir algo. En la persona en la antigüedad no tenían la facilidad que tenemos nosotros hoy para leer y para tener la Biblia. Antes lo que existía era un rollo, que a veces en una ciudad que había un rollo. Y para poder leerla tenían que juntarse en la sinagoga o en algún lugar para poder leer la Biblia. Muchas de las personas lo que tenían era que la memorizaban o se sabían algunos fragmentos. Pero hermano, no tenían el acceso que tenemos hoy. Sin embargo, hermano, hoy nosotros tenemos la Biblia. Entonces el nombre del Señor, accesible de manera física. La tenemos en los diferentes dispositivos, en nuestro celular y todo eso. Pero todo eso se debió al sacrificio que hicieron muchos. Y también que tenemos que valorar, hermano, que si nosotros tenemos la Biblia hoy presente, debemos dar el valor que se merece. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos quisieran tener lo que nosotros tenemos, hermano, porque es que tenemos la vida. Es que tenemos la vida con nosotros, hermano. Gloria a Jesús. Y tenemos que valorarla, pero para valorarla tenemos que saber cuál ha sido ese proceso que se ha dado para nosotros tener la Biblia hasta el día de hoy. Gloria a Cristo. La palabra canon, que es lo que conocemos como los 66 libros de la Biblia, y lo que significa la palabra canon es caña, que está utilizada en Ezequiel 43, lo que significa es caña o una vara que se utiliza para medir. Entonces, canon lo que viene significando es vara o regla, gloria a Jesús. Por eso que nosotros hablamos de esos 66 libros que tenemos como el canon. Y esta palabra fue usada por Orígenes, que fue un padre de la iglesia, para expresar lo que era la lista de los libros que Dios había decidido que se tuviera la iglesia. Pero ese canon, hermano, no se logró de una manera fácil, porque al principio no había acuerdo sobre algunos libros si eran considerados canónicos o no. Cuando decimos canónicos, quiere decir que tenían la autoridad para ser libros inspirados, que sean libros que Dios mismo era que había inspirado. Había muchos libros que eran libros de dudosa procedencia, que no se sabía quién lo había escrito, que se le atribuía a algunos apóstoles o a algunos de los discípulos. Sin embargo, la iglesia se puso de acuerdo en un concilio en el cual decidieron cuáles eran los libros que deberían formar parte de la Biblia. Y esos libros que decidieron que tenían que ser parte de la Biblia son los libros que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otros libros que se consideran apócrifos, pero que se dejaron fuera precisamente porque no tenían la autoridad, no tenían la revelación divina para formar parte de la Biblia. Entonces, el canon o la regla de los libros hebreos tiene 3 divisiones, que son la ley o la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que son atribuidos a Moisés. Los profetas o Neblín, que también son otros libros que no es como la división que tenemos hoy, pero eran los profetas que ellos consideraban. Y las escrituras o salmos escritos, que eran los Ketubín. Bendito sea el nombre del Señor. No me voy a detener tanto ahí para seguir avanzando en esa parte, pero lo importante es saber, hermanos, que el canon del Antiguo Testamento se completó ya al final con el último libro escrito, que fue Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, el último libro escrito en el sentido de que se atribuye a Juan, que fue el que lo escribió en la isla de Pasmo, cuando fue desterrado en la isla de Pasmo, alrededor del año 90 y tantos después de Cristo. Quiere decir que es el último libro en escribirse. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, ¿qué se sucede cuando se completa ese canon? ¿Qué se deja decir de la Biblia? Primero, que la Biblia viene a ser la única regla de fe y conducta de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia es la que juzga todo lo que tiene que ver en cuanto a conducta, en cuanto tiene que ver a fe, comportamiento de la iglesia. No hay nada más que pueda regirlo. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia abarca toda la fe, por lo cual nadie debe añadir ni quitar una palabra de esas escrituras. Y ya Apocalipsis nos lo dice, bendito sea el nombre del Señor, que hay de los que le quitaren
a esta revelación y hay de los que le pusieren. Por eso es que este canon ya está cerrado, lo consideramos cerrado y nadie puede quitar ni poner, aunque hay mucha gente que dice, no, porque esto no va, pero esta es la revelación que tenemos de parte de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y nadie puede ni quitar ni añadir a la palabra de Dios, porque esa es la palabra que Dios quiso que nosotros tengamos revelada en el día de hoy, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. La Biblia ha sido traducida a otros idiomas. El primero que fue traducida fue al griego, del hebreo, la que es la famosa Septuaginta, que se le llama Septuaginta, ¿por qué? Porque fue una Biblia que le hicieron 72 rabinos o eruditos judíos, que se lo pidió el rey de Egipto, en ese entonces Ptolomeo Filadelfo, para que tradujeran la Biblia. Y ellos se reunieron y en un periodo de 72 días tradujeron la Biblia del hebreo al griego, y es la que se conoce como la Septuaginta, pero ese es solamente el Antiguo Testamento. Sin embargo, la Biblia en el día de hoy ha sido traducida a más de 2.233 idiomas y dialectos. Y son pocos los idiomas que faltan para ser traducida la Biblia. Sin embargo, es una tarea que se han puesto, ¿verdad?, muchas de las sociedades bíblicas, porque sabemos que tenemos la encomienda que id y predicad el evangelio a toda la criatura y hasta lo último de la tierra. Y hasta que quede una tribu, que todavía la hay, que no tenga la Biblia en su versión, es un trabajo arduo. Muchas personas dicen, bueno, que hasta que esto no ocurra el Señor no vendrá, pero no tenemos, es verdad, la Biblia no nos dice eso. Sin embargo, es necesario que el evangelio le llegue a toda criatura, en todo idioma, en toda lengua y a toda nación. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. La Biblia como revelación directa de Dios. Y entonces ahí ya entramos básicamente en materia de qué es la Biblia para nosotros. Lo primero, hermano, que hay unos conceptos que tenemos que entender. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia contiene o es lo que Dios quería que nosotros supiéramos de Él. Es decir, no es que nosotros sabemos todo sobre Dios, porque Dios es infinito. Imagínate, hermano, ¿quién puede conocer a Dios en toda su inmensidad? Porque vuestros pensamientos no son como mis pensamientos. Así como están los cielos de la tierra, así son mis pensamientos. Y la mente de Dios, ¿quién la conocerá? Nadie la puede conocer, hermanos. Pero lo que está aquí revelado es lo que Dios quería que nosotros conociéramos de Él. Hay veces muchas personas que a veces como que nos turbamos, como queremos saber ciertas cosas, pero y que algunas personas piensan, pero ¿y qué había antes de? Y que si hay vida en otro planeta. Y que, hermano, lo que a usted le interesa saber para salvación está aquí revelada. Entonces, el nombre del Señor. Dios se aseguró de que todo lo que era necesario para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestro crecimiento, para nuestra vida victoriosa en la fe, estuviera aquí en esta Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que usted no necesita nada más. Bendito sea el nombre del Señor. Claro está, hermano, que nosotros como estudiosos, ¿verdad?, como queremos ampliar la Biblia, a veces nos auxiliamos de otros libros que nos ayudan a entender mejor la Biblia. Pero la Biblia por sí sola es suficiente, bendito sea el nombre del Señor, para nuestra salvación. Dice la palabra, el que anduviere por este camino, por más torpe que fuere, no se extraviará, bendito sea el nombre del Señor. Usted no tiene que ser un erudito, usted no tiene que ser un filósofo para usted entender lo que Dios quiere en la Biblia. La voluntad de Dios está expresada aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre se arrepienta, que acepte a Jesucristo como su Salvador, que recibe el Evangelio. Esa es la verdad. ¿Y cuál es el Evangelio? Que nosotros éramos pecadores y que Cristo vino y murió por nosotros y que nuestros pecados han sido perdonados. Bendito sea el nombre del Señor, y por medio de Él tenemos vida eterna. Gloria a Jesús. Dígame, hermano, ¿quién no puede entender eso? Eso lo puede entender, hermano, hasta el más torpe, como lo dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Evangelio de Dios es sencillo. Nosotros que a veces nos complicamos, bendito sea el nombre del Señor. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. El amor. Es decir, pero lo que dicen que la Biblia es muy complicada, la Biblia tiene su diferente manera de decir. Usted la quiere compleja, usted se puede estudiar la Biblia, entenderla. Usted la quiere simple, ahí está la Biblia simple. Así que en aquel día nadie podrá tener excusa de que yo no entendí lo que decía la palabra. Un mandamiento nuevo os es dado.
Amar a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo, Señor? La parábola del buen samaritano. Sí, porque Jesús lo hizo a propósito. Porque yo le pregunté, ¿y cuál es nuestro prójimo? ¿Tú quieres saber cuál es tu prójimo? Te lo voy a poner. Porque él creía que iba a decir, tu prójimo es tu vecino que está ahí, tu hermano. No, tu prójimo es tu enemigo. Los samaritanos que ustedes no quieren saber de ellos, ese es tu prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia, como revelación directa de Dios, habla de redención. El amor de Dios por nosotros, gloria a Jesús. La Biblia de Génesis hasta Apocalipsis lo que habla es de la maldad del hombre y la fidelidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre en cada momento peca, el hombre en cada momento falla. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios es fiel y Dios tiene misericordia. Gloria a Jesús. Entonces la Biblia es una historia de redención, pero la Biblia también es una historia de reconciliación, porque en Cristo estamos siendo reconciliados con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por el pecado estábamos separados, teníamos la muerte, teníamos el infierno, pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Bendito sea el nombre del Señor y hacer las paces de Dios con el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, y damos gracias a Dios por eso, porque no fue que nosotros lo buscamos, fue que Él quiso reconciliarse con nosotros. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Las religiones es la historia del hombre queriendo buscar a Dios, pero el evangelio es la historia de Dios buscando al hombre. Gloria a Jesús. La Biblia también es una historia de responsabilidad, es decir, Cristo asumió la responsabilidad que nos correspondía a nosotros. Él se hizo por nosotros pecado. Él por nosotros se hizo maldición. El pecado, la condenación que era cargada a nosotros, Él la tomó para sí mismo, para salvarnos y para hacernos un pueblo santo delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando dijo Dios, ¿y quién irá? ¿A quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y qué dijo el Hijo? Padre, heme aquí, envíame a mí. Jesús asumió la responsabilidad, hermano, cuando nadie más podía. Gloria a Jesús. Él vino dispuesto a morir por nosotros. Y también es una historia de restauración. Dios restaurando todas las cosas. Todo aquello que por el pecado fue dañado. Todo aquello que por el pecado fue corrompido. En la palabra, en el evangelio es restaurado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nos dice la palabra que la naturaleza misma, la creación gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, y esa manifestación, hermano, está por llegar, está por manifestarse. Yo no sé si usted lo está viendo, yo no sé si usted se está dando cuenta, pero la misma naturaleza, la misma creación está gimiendo con dolores de parto. Gloria a Jesús. Estamos viendo todo lo que está pasando, terremotos, estamos viendo cambios climáticos, mayores huracanes, un sinnúmero de cosas, pero todo eso nos habla, bendito sea el nombre del Señor, de los dolores, de los dolores de parto, de la naturaleza gimiendo por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Cristo, gloria a Jesús. La inspiración, hermano, algo central de la Biblia también, hermano, es lo que nos habla de la inspiración de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. Y cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué es lo que quiere decir? La palabra en griego es teoneusto, que quiere decir, es como el aliento de Dios. Es como que es la exhalación de Dios. Es que la palabra viene de lo profundo de Dios. Y la inspiración es que Dios quiso que el hombre plasmara lo que Él le reveló. Pero esa revelación no es como muchos han dicho, que algunos creen que esa revelación es mecánica. No, esa revelación no es mecánica. No fue que Dios, había alguien, ¿verdad? Que los autores, los profetas estaban ahí con una máquina de escribir, una computadora, y Dios les decía, escribe esto, un dictado. No, no es así. La inspiración es que Dios desde dentro, Dios lo inspiró.
Es decir, el soplo divino, esa luz que hay en el hombre que está conectada con Dios, ese espíritu, porque nuestro espíritu está conectado con Dios. Cuando somos, ¿verdad?, creyentes, porque cuando estamos muertos en delito y pecado, estamos muertos, nuestro espíritu está muerto, pero cuando somos restaurados, nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, ese soplo divino, el Espíritu Santo, inspiró a esos hombres de Dios para que plasmaran en la Escritura lo que Él quería que nosotros supiéramos. Y los resultados de la inspiración es que Dios es el autor de la palabra. Dios no puede mentir y tampoco su palabra, bendito sea el nombre del Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios no puede mentir. Y como muchas personas dicen, no, que la palabra de Dios no son ciertas, que tienen errores, no, eso es mentira. Porque la palabra de Dios son inerrantes. Dios no es caprichoso ni cambia por idea, es decir, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Y si Él permanece igual, su palabra permanece igual. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay intentos de querer cambiar las escrituras, de querer modificarlas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y hay una singularidad de la palabra. Ya brevemente, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué la palabra es singular? La palabra es singular, la Biblia es singular por 5 cosas, hermanos. La palabra es singular por la enseñanza profética que da, bendito sea el nombre del Señor. No hay ningún otro libro como la Biblia que profetice las cosas que la Biblia profetizó y se cumplieron. Hay muchas cosas en la Biblia, ustedes lo saben, pero simplemente en la persona de Cristo se cumplieron más de 27 profecías de cosas que iban a suceder y se cumplieron con Jesús. Que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que iba a redimir a su pueblo. Todas las profecías que ustedes saben, pero la Biblia es singular por eso, porque todas las profecías que ha dado se han cumplido. Es singular por la enseñanza histórica que tiene. La Biblia tiene historia de los pueblos antiguos que aún muchas personas han querido cuestionar. Decían, pero ese pueblo no hay ni registro histórico de lo que aparece. Y hoy en día los descubrimientos en arqueología han tenido que darle la razón a lo que dice la palabra. Pueblos que se creía que no existieron, ahora se comprueban que existieron y que la Biblia tenía razón. Bendito sea el nombre del Señor. Es singular en cuanto a su traducción, ya lo dijimos, más de 2.300 idiomas traducidas. Es singular en cuanto a la enseñanza de la personalidad. La Biblia no oculta nada de nadie, bendito sea el nombre del Señor. Todos los libros que ustedes ven de alguna persona siempre resaltan la parte buena, siempre resaltan las bondades, la cualidad de la persona. Pero la Biblia dice, cuando David pecó lo dice, cuando Abraham mintió lo dice, cuando se equivocaron, la Biblia todo lo registra, bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, gloria a Jesús. Es también singular en cuanto a supervivencia, hermano. La Biblia ha superado persecución. La Biblia se ha intentado quemar, se ha intentado desaparecer, sin embargo no han podido, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es contra Dios que están peleando, bendito sea el nombre del Señor, y contra Dios nadie puede. Hermano, el simple hecho de nosotros tener este libro es testimonio de que este libro es inspirado y sobrenatural por Dios. Porque si por el intento de los hombres fuera, este libro no existiera. Sin embargo, cuando Diocleciano quiso quemar, mandó a quemar todas las Biblias y destruir las iglesias. Sin embargo, el otro emperador que vino mandó a hacer 50 traducciones de la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando un filósofo, Voltaire, dijo, en 100 años la Biblia no va a existir y no se va a tener más memoria de ella. Todavía tenemos más de la Biblia, pero no solamente eso, Voltaire ya no existe. Y en la casa de Voltaire se fundó la Sociedad Bíblica Unida y se imprimieron la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito. Hermano, porque el hombre es necio, dice el hombre en su corazón, no existe Dios. Sin embargo, Dios, bendito sea el nombre del Señor, Dios le tapa la boca, bendito sea el nombre del Señor, al hombre. Humilla al hombre, a lo que se cree mucho, Dios lo humilla. Pero al humilde Dios lo exalta, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Hermano, ya le hemos dicho, la Biblia es útil para enseñar. Toda enseñanza, usted quiere aprender, hermano, lea la Biblia. La Biblia enseña, la Biblia aumenta el conocimiento. Muchas personas han sido alfabetizadas leyendo la Biblia. Muchas personas han adquirido conocimiento leyendo la Biblia. La Biblia es útil para redarguir, hermano. La Biblia nos reprende. La Biblia nos dice cuando estamos mal. La Biblia nos dice cuando pecamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos guía por el camino recto y seguro. Si queremos
si nuestro pie quiere salirse a izquierda o a derecha, la Biblia nos endereza y nos mantiene en el camino de la salvación. Es útil para corregir también, bendito sea el nombre del Señor. Es la autoridad de Dios. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios y se sujetan a Dios, pero entonces no quieren sujetarse a la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, hermano, si decimos que lo amamos a Él y no queremos sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios, tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios misma. Y la Biblia es útil para instruir en justicia, bendito sea el nombre del Señor. Y ya ahora por último, si quiere decir, hay un concepto que es importante que tenemos que entender, hermano, de la Biblia, que es el concepto que se retomó en la Reforma, y es la sola Escritura. Cuando quiere decir la sola Escritura es que solamente la Biblia, solo la Biblia es suficiente. ¿Por qué, hermano? Porque en la iglesia, católica todavía lo mantiene hasta el día de hoy, que ellos dicen que es la Biblia más la tradición. Es decir, no es la Biblia solamente, sino también la tradición de la iglesia. Es decir, la doctrina, lo que dice tal papa, lo que dice, eso es también la regla de fe. Pero nosotros creemos que solamente la Biblia es la regla máxima de fe y conducta del creyente. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo, hasta la coyuntura, y discierne las intenciones del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, no hay nada que la palabra de Dios no discierna. Gloria a Jesús. Y por eso tenemos que apropiarnos de la palabra, que son vivas y eficaz. Es inerrante y es eterna. La palabra de Dios no se equivocan, y la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Jesús. La palabra de Dios es vida, vida eterna, vida abundante. Su palabra, es decir, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y la palabra es el logos de Dios, gloria a Jesús, el logo de Dios revelado y el logo de Dios encarnado en Jesucristo. Toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, nos hablan de la persona de Cristo. Todo, hermano, nos muestra la persona de Cristo. Todo lo que usted ve en la Biblia nos hace referencia a Cristo. Cuando usted ve a José, José viene siendo un tipo de Cristo. Cuando usted ve lo diferente, Job también es un tipo de Cristo. Todo lo que nos habla la Biblia es para llevarnos a Cristo, porque esa es la esperanza. Y dice la palabra de Dios que Dios en el pasado habló al pueblo a través de los profetas, de los padres y los profetas, pero hoy nos habla a través de Cristo. Cristo es la revelación misma de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que hacer caso a la palabra de Cristo, que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. La palabra de Dios, la preeminencia de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, en esta mañana el propósito es que nosotros salgamos, que atesoremos esa palabra en nuestros corazones. La preeminencia que tiene la palabra de Dios, pero no solamente que lo creamos, que lo entendamos, que nosotros lo pongamos en práctica. Que la palabra de Dios sea lo que nosotros pongamos primero para tomar decisiones en nuestra vida. Que la palabra de Dios sea lo que tengamos en cuenta cuando vamos a hacer algo. Muchas veces nosotros queremos: Dios, háblame. Y Dios nos habla. Dios se revela a través de sueños. Dios nos da profecía. Pero también la palabra de Dios aquí la tenemos, hermano. Solamente tenemos que leer la palabra de Dios, y la palabra nos dará el consejo que nosotros necesitamos, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra no está muerta, la palabra no es estática. Usted está leyendo la palabra y Dios te revela en ese momento, te revela el rema, te revela lo que Él quiere decirte para tu vida en ese momento, porque la palabra está viva. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, que la palabra es tan viva, y acercarnos a su presencia confiado en que tendremos respuesta de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta hora, Dios mío, tú nos has hecho entender la preeminencia que tiene en tu palabra, que está sobre todo, Señor, sobre todo lo que podamos nombrar. No hay libro, no hay escritura que se pueda comparar a la hermosura de tu palabra, a la dulzura que ellas nos dan, Padre. Ayúdanos en esta hora, Padre, a atesorarla en nuestros corazones, a tenerla presente en todo.